Bueno, compañeros, muy buenos días para todos. Vamos a iniciar entonces nuestra tutoría correspondiente al 23 de mayo, como se tenía programada desde, desde la facultad. Ya no es nuestro último encuentro, entonces veo que hay hasta el momento 16 estudiantes. Vamos a darnos un par de minutos para que puedan, digamos, ir accediendo los demás compañeros y demos entonces inicio a nuestro encuentro. Les comento que entonces ya durante lo que es hoy y mañana estaré haciendo la revisión respectiva de las actividades del encuentro anterior, es decir, del envío del documento con el SRM y el CRM, además de la definición de los 10 clientes potenciales con las respectivas matrices de valoración de los proveedores. Yo creo que ya por ahí el martes, miércoles estaría lista la nota, tanto del envío como de la coevaluación que ustedes hicieron, que algunos harían incluso autoevaluación. Esta notica, como les comentaba, tiene una valoración, digamos, del 15%. Estamos pendientes ya del 30% final. Yo creo que eso lo tienen claro. Este 30%, digamos, la mitad corresponde al trabajo que hicimos a partir de la anterior tutoría, y la otra mitad pues va a ser una evaluación, un cuestionario final, que ahorita pues les comento cuáles van a ser las condiciones para ello. Bueno, yo veo que hay 18 personas. Vamos de pronto a ver, a saludar por aquí quiénes hay. Bueno, Adriana Herrera, Adriana López, Alexander, Andrea Monsalve, Claudia Andrea González, David Correa, Divana, Juliana, Laura Jiménez, Lady Tatiana, María Isabel, Melisa, Mónica, Natalia, Viviana, Giovanna. Bueno, para todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas. Por favor, vamos marcando la asistencia en el curso, en el aula. Recuerden que esto es simplemente un requisito, no es que se vaya a tomar o a marcar en asistencias, pero pues es interesante saber quiénes están al interior del curso. Bueno, Viviana, profe, buenos días. No se les olvide la corrección de Génesis. Ahorita hablamos de eso para yo tomar nota, porque ya descubrí cómo se hacía. Ya inclusive a unas personitas por ahí les hice algunas correcciones. Lo que pasa es que no me permitía hacer la corrección, y era porque yo la estaba haciendo de una forma inapropiada. Entonces ya le pregunté a Sly, y Sly me explica cómo se hace, me explicó pues, y ya estaríamos pues como en posibilidad de hacerlo. ¡Listo! Bueno, compañeros, yo creo que ya es suficiente, son las 7:07, podemos dar inicio a nuestro curso. Les voy a pedir un favor, y es que, primero, como siempre, mantener los micrófonos cerrados, pero hoy vamos a proyectar unos videos. Son 2 videos muy cortos, pero que los veo pertinentes para que, por favor, tengan muy bien habilitadas sus speakers, sus audios en su computador, que me imagino pues que si me están escuchando es porque los tienen. ¿Listo? Vamos entonces. Voy por aquí. Ahorita me confirman si están escuchando, cuando están los videos, si escuchan perfectamente el audio del video, o si no, inmediatamente entonces suspendemos. Bueno, vamos a dirigirnos de nuevo al aula, pues obviamente es nuestro instrumento fundamental. Hoy vamos a hablar de compras internacionales. Recuerden que estamos en un curso de compras y suministros, y de alguna manera tenemos que entender que no todos nuestros proveedores serán proveedores nacionales, sobre todo en relación con la tipología de las empresas que ustedes formularon en su modelo Canvas, o en su defecto en la tipología de las empresas de servicios de seguridad y salud en el trabajo, para los cuales la mayoría de ustedes tiene una propuesta de valor basada en la tecnología, basada en instrumentos tecnológicos que permitan, ya sea gestionar sistemas de seguridad y salud, o ya sea, digamos, hablar de temas y capacitaciones fundamentalmente orientadas a lo que son las baterías de riesgo psicosocial, a instrumentos de trabajo en alturas, bueno, en fin. Y
particularmente ahí toma relevancia el tema de las compras internacionales, porque todos estos instrumentos de tipo tecnológico que ustedes van a necesitar o que sus empresas necesitan, pues no son producidas a nivel nacional en su gran mayoría, y por ende tendríamos que ir a, digamos, a encontrar esos clientes, esos proveedores, perdón, que a nivel internacional nos van a proveer esos instrumentos. Entonces, no quise que se terminara este curso, compañeros, sin que al menos nosotros tuviésemos una vaga idea de lo que implica ese comercio internacional, esas compras internacionales, no solo desde el concepto como tal de compras internacionales, sino desde el cómo se deben hacer. Obviamente usted me podrá decir, profe, pero es que esto no es un curso de comercio internacional, en fin, tiene toda la razón. Por eso de pronto aquí, digamos que el resorte de nosotros es al menos conocer cuáles son esos términos de intercambio de las compras internacionales, sin entrar en el detalle, porque hubiera querido de pronto mostrarles cómo se calculan incluso los costos de importación dependiendo de los términos en los cuales se haga la negociación, que hubiera sido maravilloso, pero para eso necesitaríamos, digo yo, un par de clases más y ya pues sabemos que hoy es nuestra última tutoría. Es por ello que hoy vamos a ver algo muy sencillo, muy conceptual, pero de alguna manera muy específico para el evento de las compras internacionales, y es básicamente, yo creo que ustedes ya habían algunos explorado el aula, son unos términos que permiten hacer esas negociaciones, y son los famosísimos Incoterms, que precisamente son unos términos, digamos, codificados que van a permitir establecer cuáles son los términos de negociación y evitarnos, pues, una redacción adicional. Entonces, ahí vamos a entrar un poquito en materia. Por aquí, les recuerdo que para la evaluación final, únicamente se va a evaluar en esa evaluación final únicamente los contenidos de compras y suministros de la unidad 7. No se va a evaluar ni just in time ni de ahí para atrás, únicamente lo que estamos viendo en este momento. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí ustedes ingresarán, donde estoy moviendo mi mouse, espero ustedes están viendo la pantalla, y me olvidó preguntarles, que hay veces empiezo a hablar y hablar y hablar, y se me olvida que alguien que me pueda colaborar y me diga si están viendo la pantalla, ¿sí? Aquí, listo, Laura, mío, este pague. Porque a veces hablo y al final me dicen, profe, no estábamos viendo nada. Pero bueno, muy bien, gracias, Laurita. Por aquí alguien, otra persona que me escribe. Adrián también me dice que sí, bueno, muchas gracias. Listo, entonces vamos a hablar un poquito de lo que son esas compras internacionales. Muy somero, en 2 o 3 minutos, porque digamos que actualmente, lo que les comentaba ahorita, las empresas, las organizaciones, sea cual sea micro, pequeñas, mediana o gran empresa, pues tiene que competir en un mercado, en un entorno que es competitivo. Y uno de los factores que las empresas usan para la competitividad es precisamente los factores asociados a costos. Y muchas veces, entonces, la elección de esos proveedores, que ya no son proveedores nacionales, como lo expliqué ahorita, sino que podrán ser proveedores de tipo internacional, pues van a jugar un papel fundamental en esa estructura de costos. Y de ahí la habilidad que tenga el gerente de compras para poder establecer las negociaciones que permitan, o los términos de la negociación que permitan orientar, digamos, esa negociación en términos de lo que son los costos, es decir, de disminuir los costos como tal. Entonces, en este sentido, aquí en la página de compras internacionales, pues hablamos ya básicamente que las empresas hoy por hoy no pueden casarse, obviamente, como lo decíamos, con un solo proveedor, que tendrá que abrir sus mercados a proveedores y comercio internacional, de alguna manera teniendo que conocer dónde se producen los bienes o los servicios que yo necesito para mi empresa. Y muchas veces, como lo decíamos ahorita, esos elementos, esos factores, esos insumos, suministros, van a ser suministros con un alto contenido tecnológico que lamentablemente en nuestro país pues todavía no se producen. Tendremos que ir a buscar comercio en lo que es China, en lo que es Oriente, Taiwán, la Corea o Estados Unidos o Europa. Entonces tenemos que establecer unos mecanismos que nos permitan de alguna manera poder hacer esa logística y esa distribución para el correcto, digamos,
mecanismo de comercialización entre esa empresa, ese proveedor que se puede encontrar, como les decía, en China y nosotros que estamos aquí en Colombia. Muy bien, esto es no más ni menos que lo que llamamos la internacionalización de la empresa. Y en ese sentido, pues, los gerentes de compras o los dueños o los propietarios de una pequeña empresa que no tenga ese cargo de gerente de compras, pues tendrá que mínimamente conocer cuáles son esas condiciones para el comercio internacional, lo que llamamos logística y distribución internacional, logística y distribución física internacional, y tener, pues, digamos, al menos los elementos básicos que nos permitan hacer esa negociación. Vamos a ver el primer video, es un video corto. Yo les voy a pedir el favor, inmediatamente yo lo conecte, en el chat me van a decir si lo están visualizando o no. Hola. Adrián, ¿me colaboras si lo están escuchando? Claudia, lo escuchan, no me importa que lo vean, sino que lo escuchen. Ok, perfecto, gracias Claudia. Entonces vamos a continuar con el video, es un video corto, apenas lo terminemos, pero gracias, lo estamos comentando entonces. Hola, espero que tengas un buen día. Mi nombre es Daniela Muñoz y voy a ser tu guía en este video. Debido al importante incremento en el comercio internacional, se hace indispensable que tanto los países como las diferentes compañías productoras se encuentren altamente capacitadas para enviar y recibir toda clase de productos. ¿Te has preguntado cómo llegó a tus manos el BlackBerry que estás utilizando? ¿O cuál fue el proceso que se utilizó para traer un televisor marca LG desde Corea del Sur hasta los almacenes que los distribuyen actualmente en tu país? Aparte de esto, ¿qué tipo de transporte se utiliza para determinadas clases de productos? Entonces, para resolver estas dudas, hablaremos de logística y distribución física internacional. Vamos a definir cada término para entender de qué se trata este tema. Comencemos con logística internacional, el cual se refiere a todo movimiento y almacenamiento que facilita el flujo de los productos y la información, desde el punto de venta hasta el punto de compra, es decir, desde que se fabrica hasta donde el comprador lo adquiere. El otro término a definir es la distribución física internacional, que es el resultado del proceso logístico para situar el producto en el mercado internacional o traerlo al mercado local, teniendo en cuenta el modo de transporte y los términos de negociación pactados entre el vendedor y el comprador. Con el buen uso de la distribución física internacional combinada con una buena logística, lograremos reducir los tiempos, disminuir los costos y riesgos en el trayecto de la mercancía. En países latinoamericanos, la logística y la distribución física internacional es muy compleja, ya que la topografía del territorio y sus carreteras en mal estado hacen lento y costoso el trayecto de las mercancías. En este tema tan fundamental se tienen en cuenta tres aspectos vitales: el seguro, el flete y el modo de transporte. El seguro es un precio que se paga sobre la mercancía en caso tal que acontezca algún tipo de daño mientras está siendo transportada. El flete es un dinero que se le paga a un transportista para que la mercancía sea llevada de un lugar a otro. Y el modo de transporte nos indica si es aéreo, marítimo o terrestre. Para regular quien asume los costos del flete, seguro y la elección del modo de transporte, se utilizan términos universales de negociación llamados Incoterms. Estos términos fueron creados para hacer más simples las negociaciones entre compradores y vendedores de distintos países. La necesidad de crear estos términos universales surgió debido a las diferencias culturales y así crear solo un lenguaje de negociación común, eliminando las barreras idiomáticas.
La finalidad principal de la logística sería determinar y coordinar de forma óptima el producto correcto, el cliente correcto, el tiempo correcto y el lugar correcto. Al realizar todo esto de manera adecuada, lograremos obtener múltiples beneficios como reducción de costos y, lo principal, un cliente satisfecho. Cabe resaltar que a la hora de elegir el modo de transporte, primero debemos analizar el tipo de producto a transportar. También ver cuál es su naturaleza y cuál debe ser el empaque óptimo que debemos utilizar para brindarle la mejor protección y que la mercancía llegue a su destino sin ningún tipo de deterioro. Para traerlo a un caso más práctico, vamos a venderle a un comprador internacional filetes de pescado. Por ser un producto perecedero, debemos considerar aspectos como la humedad, ventilación y temperatura de almacenamiento para su posterior envío. Debemos garantizar las condiciones para que los filetes no se descongelen y lleguen en condiciones óptimas para el consumo humano. Analizando todo lo anterior, podríamos deducir que la logística y distribución física internacional nos ayuda a llevar a cabo buenos procesos de compras y ventas internacionales y nos permite el traslado de las mercancías de una forma eficiente para que así podamos contar con productos de calidad con un costo bajo en el menor tiempo posible. La evolución de los mercados internacionales exige a las empresas adaptar sus procesos logísticos a los cambios que dicha evolución propone. Como cada vez son más empresas compitiendo a nivel mundial, la disminución de costos y la eficiencia en la comercialización, entre otras, es lo que harán la diferencia. Es por esto que cada vez más empresas necesitan profesionales idóneos en esta área y los profesionales en negocios internacionales pueden suplir este tipo de necesidades. Bueno, resumiendo tenemos que 1. El buen uso de la logística internacional nos permite reducir costos, tiempo y ser más eficientes en el ámbito internacional. 2. La distribución física internacional nos ayuda a elegir de una manera adecuada cómo transportar la mercancía, por qué medio y qué tipo de Incoterm utilizar. 3. La globalización nos está abriendo las puertas de las diferentes economías mundiales. Es por esto que la logística y distribución física internacional juegan un papel fundamental a la hora de ser competitivos internacionalmente y llegar a todo tipo de mercados. Bien, espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Puedes contactarme en los vínculos a continuación. Que tengas un buen día. Bueno, muy bien. Entonces, observen cómo en este pequeño material audiovisual nos puntualizan varias cosas. Yo diría que quizás la más importante es lo que llamamos la logística y distribución física internacional, pues es esa disciplina que nos va a permitir ser competitivos en el establecimiento de los criterios para realizar las compras internacionales. Compras o ventas, nosotros estamos hablando de compras porque nos interesa fundamentalmente ese proceso, ya dada la naturaleza de nuestra materia. Y por otro lado, compañeros, establecer que para poder llegar a ser competitivos en ese proceso, en esa logística, esa distribución física, que como decía la persona que hace el video, pues básicamente está orientada a la definición de los modos de transporte, de las rutas, de las características, pero fundamentalmente de las condiciones específicas contractuales que se establecen para ese comercio, lo que ella decía que se denominan los Incoterms, y es para donde nosotros vamos entonces en este sentido. Sin embargo, hay tres aspectos fundamentales que ella menciona, que son el seguro, el flete y el modo. Esos tres aspectos son los que se definen en los términos Incoterms. Repito, seguro, flete y modo de transporte. Esos son los tres aspectos que se van a definir en términos de la legalidad del intercambio que yo hago con mi proveedor internacional. Es importante que aquí de pronto puedan hacer una lectura de lo que es una posición arancelaria, uno de los aspectos que se tienen que definir de primera entrada cuando se inicia un proceso de compras a nivel internacional. Hay un aspecto interesante que les traigo aquí, como digamos un paréntesis, y es cuando nosotros estamos haciendo comercio internacional,
ya voy a dar respuesta al chat. Cuando nosotros estamos haciendo comercio internacional, ahí siempre se presenta una barrera, y es precisamente la barrera idiomática. Van a ver ustedes que no solamente los Incoterms son términos y siglas que están en inglés, sino que casi siempre las negociaciones entre países se desarrollan con base en un lenguaje, en un modo de comunicación en inglés. De ahí surge la necesidad imperativa de que todos nosotros desarrollemos esas competencias comunicativas en segundo idioma. Algo fundamental, no solo para el área específica de la seguridad y la salud en el trabajo, sino también para específicamente en este caso la posibilidad de generar esos intercambios internacionales. Ahora, sin embargo, algunos plantean que pues, no ha de ser un impedimento el hecho de que digamos, un gerente o una organización pueda hacer comercio internacional porque no tiene personas capacitadas en esta habilidad comunicativa en segunda lengua, pues tendrá que conseguir personas que medien en ese proceso para que las relaciones comerciales entre países se puedan seguir dando. Aquí hay una gráfica que me pareció interesante mostrarles y es, digamos, el porcentaje de la población que habla inglés versus digamos, el porcentaje de la población de cada uno de los países. Observen los países verdes, son países que tienen digamos, un dominio del idioma inglés de un 90 a un 100%. Por supuesto, Estados Unidos y Alaska. Canadá está entre el 80 y el 90, pero en Canadá también hay mucho francés. Pero miren el caso latinoamericano, pues hay países que no registran en este estudio, pero aquí tenemos a México, con un saldo muy en rojo, de 0 al 5% de personas bilingües. Colombia está en un término bajo también, pero digamos que podemos establecerla en de 10 a 15% de personas que hablan inglés. Todo lo que es Oriente, China, Japón, bueno, Japón tiene un poquito más de porcentaje, Rusia, esta parte de Europa no tiene ningún dominio del idioma inglés, de ahí la importancia también dada los niveles de comercio con estas regiones que hemos oído que es importante que nosotros en Latinoamérica desarrollemos esas habilidades comunicativas en esa tercera lengua que es el mandarín, por eso ha estado pues como tan de moda. Aquí tenemos a Australia totalmente con un porcentaje del 90 al 100%, casi que es uno de los lenguajes nativos, parte de Europa también, todo lo que es Inglaterra, estos países nórdicos, y aquí estaría Portugal, España, Francia, Italia, que tienen un porcentaje del 30 al 40%. Pero sin embargo es interesante pues mirar que Colombia básicamente tenga que tener, digamos, un incentivo para que nosotros podamos establecer esas barreras idiomáticas. Bueno, hay otros aspectos que se tienen que tener en cuenta, que ya los invito pues a que ustedes lo lean, que son pues los inventarios y la logística dentro de los elementos del comercio internacional. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí en el chat, que me escribieron un chat a ver si hay algún comentario. Profe, no deja marcar la asistencia. Bueno, tranquilos, no se preocupen. Si no te deja marcar la asistencia, no hay ningún problema. Si te la deja, perfecto. Si no, no hay ningún problema. Bueno, vamos ahora a salirnos de aquí, de esta paginita, y vamos a volver ya a nuestra página principal para que entremos un poquito ya en materia con lo que son las compras y suministros. Listo, voy a suprimir mi cámara para que podamos pues como visualizar básicamente la presentación. Bueno, vamos a hablar básicamente de los Incoterms entonces. Listo, a ver, por aquí hay más en el chat. Adrián dice que entiende que el español se está posicionando como lengua de negocios internacional por el tema de los commodities. Bueno, no tengo datos de ello, Adrián, pero pienso que, a ver, hay varias cosas que comentar ahí, Adrián. ¿Cuál es la razón para que se establezca en este momento como lengua de comercio internacional el inglés? Eso va muy ligado a aspectos no solamente culturales, sino económicos. Recuerda que el patrón, digamos, en términos de la moneda en la que se realizan las transacciones, pues básicamente está en el dólar. Y obviamente el dólar estadounidense que va ligado al idioma de esa región, que es el inglés. Entonces, puede suceder, Adrián, que en algunos años, cuando, digamos, esa moneda, como el dólar, deje de ser la moneda en la que se transan las operaciones de comercio internacional a nivel mundial, sino que fuese otra, pues pasarán
a establecerse otros idiomas básicos. Yo pienso que eso puede suceder, sin embargo, eso no va a suceder de la noche a la mañana, pero lo que yo pienso, y eso está una opinión ya muy personal, Adrián, es que no va a ser el español. Digamos que el peso de las monedas que van ligadas al idioma español o el castellano, pues son economías en desarrollo o economías que no tienen una gran influencia a nivel mundial. Ejemplo, España, pues España, si bien está considerada como un país del primer mundo europeo, desarrollado, pero realmente el peso del comercio internacional de España frente a países como Estados Unidos, como Inglaterra, Alemania, por ejemplo, y por supuesto en este momento China y Japón, pues no creo que tenga mucha influencia. Entonces, yo pienso que si en un momento el idioma y la moneda van a ir cambiando a otras, pues ha de ser a monedas e idiomas orientales. Japón con su idioma, o China también, por eso mismo hay universidades, te cuento Adrián, y para todos. Yo trabajé en la Universidad de La Sabana y les cuento que allá, para que un estudiante ingrese a estudiar en la Universidad de La Sabana, ya tiene que tener su nivel de inglés, es decir, mínimo creo que es B2, para entrar, o sea, ya suponen de hecho que entra con ese idioma, pero para salir graduado tiene que tener una certificación a nivel internacional de otro idioma. O sea, llámese francés, llámese mandarín o llámese el que se llame. Entonces ellos, digamos que salen con profesionales del área con 3 idiomas. El español, que es el nativo, el inglés, que por derecho propio se supone que lo debe tener, y el tercero que ellos eligen. Y ahí va la experiencia. La mayoría de mis estudiantes estaban eligiendo precisamente el mandarín como una opción precisamente por esta cuenca del Pacífico que pues potencialmente tiene unos estándares de comercio muy altos. Pero bueno, está bien el comentario. Bueno, ¿qué son los Incoterms entonces? ¿Qué es eso de los Incoterms? ¿Para qué sirven y cuáles son? Pues los Incoterms se refieren a estándares internacionales que van a permitir establecer esos términos de comercio entre países o entre empresas. Países no, entre empresas realmente, porque si yo soy una empresa que quiero importar un material, un suministro de Japón o de China, pues yo soy el que voy a establecer esas condiciones de comercio internacional. Los objetivos es que van a permitir facilitar ese comercio internacional al permitir que se establezcan unas condiciones muy específicas y claras, que ya están predefinidas. Es como, si pudiéramos decirlo así, los Incoterms son como un template, una maqueta que te va a permitir a ti que a partir de ciertas denominaciones, pues ya se sobreentienda todo lo que eso conlleva, que es lo que vamos a ver un poquito aquí. Son términos usados habitualmente en las compras y las ventas internacionales y cuya definición está protegida por los derechos de copyright. Ahorita vamos a ver quién es el que determina o crea esos, digamos, esos Incoterms, ¿cierto? Que tienen un significado. Incoterms es como una sigla, algo así. El objetivo de los Incoterms, pues, era el de establecer, como les decía, un conjunto de normas o políticas internacionales que permitan una interpretación universal, dado esa diferencia idiomática, porque se estaban presentando o se presentan muchas inconsistencias en la interpretación y la traducción, mientras que si ya se tienen unos, digamos, unos criterios establecidos y universales, digamos que ya la posibilidad de confundirnos, es que yo pensé que usted me estaba diciendo que yo se lo llevara hasta Puerto y que usted en Puerto lo recogía, y yo estaba pensando, no, usted me lo trae, yo se lo llevo hasta la puerta de su negocio, pero usted asume los fletes. No, yo pensé que tú estabas asumiendo los fletes. En fin, todas esas confusiones que se pueden presentar en la negociación internacional se pretenden bajar y disminuir esa incertidumbre derivada de las distintas interpretaciones de los diferentes países, y eso es lo que precisamente pues busca el Incoterm. ¿Dónde surge el Incoterm? ¿Quién, digamos, determina estos términos? Hay una organización que se llama la Cámara de Comercio Internacional, que es la encargada de, digamos, de actualizar o en su momento crear los términos Incoterms. La primera publicación que hizo la Cámara de Comercio Internacional de Incoterms fue en 1936 y después, digamos, fue actualizando en determinados momentos a partir de las necesidades puntuales de los comerciantes internacionales. Esto se va pues actualizando
los que saben un poquito de derecho saben que los abogados hablan de que la ley es consuetudinaria, o sea que las leyes también tienen que ir cambiando y ajustándose a los nuevos momentos históricos y a los nuevos requerimientos históricos que se van presentando. Para un ejemplo, comillas, lo que pasó ayer pues con esta determinación de la revisión de los juicios y de las condenas de unos personajes de aquí de Colombia. Mire que la ley también se actualiza. Muy bien, en este sentido les cuento que estos términos incoterms o esa Cámara de Comercio Internacional lo que permite o lo que hizo fue determinar una serie de reglas internacionales que van a permitir interpretar los términos de los comercios internacionales, dependiendo, por ejemplo, independientemente, del idioma o de la región, y eso va a permitir que no hayan diferentes interpretaciones. Como les decía, reglas Incoterm fue de 1936, luego vinieron otras en el 53, en el 67, 76. Miren que más o menos son un término de 10 años, 80, 90, 2000, 2010, y este año se hizo la nueva actualización. En enero de este año pues sale la nueva actualización de Incoterms, que venía trabajando con la versión de 2010. Ahorita vamos a ver precisamente nosotros cuáles son esas normas o esas reglas del Incoterms de 2020. En los textos guías que ustedes tienen en su curso, en su aula, tanto en Uniminuto como en la Paideia, van a encontrar que esos Incoterms fueron los del 2010, o sea, están desactualizados. Aquí hoy vamos a ver realmente los del 2020 que fueron actualizados teniendo en cuenta las prácticas comerciales más recientes pues y las necesidades más específicas. ¿Listo? Muy bien. Bueno, se me olvidaba algo. Este Incoterms es una sigla que viene de International Commercial Terms, que de alguna manera traduciría como términos de comercio internacional. Es una marca registrada, es decir, por eso hablaba de los derechos de autor, y son entonces en su defecto 11 términos. Voy a publicarles nuevamente un video. Vamos a estar muy atentos a este video, por favor, porque nos explica un poquito cuál es la intención de esos términos y ya nos entra en materia de cuáles son, para que nosotros podamos analizarlo más detenidamente por este lado. ¿Listo? De nuevo me confirman, por favor, si observan el video y lo escuchan sobre. Bienvenidos, soy Jordi Sellarés, secretario general del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional, o ICC. La ICC es la Organización Mundial de las Empresas cuya misión es fomentar la apertura del comercio y la inversión internacional, así como ayudar a las empresas a enfrentarse a los retos y las oportunidades que surgen con la globalización. Sus intereses abarcan todos los sectores de la empresa privada. La red global de la ICC comprende más de 6 millones de empresas, cámaras de comercio, asociaciones empresariales y están en más de 130 países. Los comités nacionales, como el Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional, trabajan con las empresas miembro de la Cámara de Comercio Internacional en sus propios países para abordar sus preocupaciones e intereses, haciéndoles llegar a sus respectivos gobiernos las posturas empresariales formuladas por la ICC. La ICC transmite sus prioridades a través de una estrecha colaboración con Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, el G20 y otros foros intergubernamentales. Cerca de 3.000 expertos procedentes de las empresas miembros de la ICC alimentan con su conocimiento y experiencia. Bueno, en esta primera parte el hombre nos está contando lo que es la ICC, ¿cierto? O sea, todavía no ha empezado a explicarnos un poquito lo que son los términos de comercio internacional Incoterm. Entonces, en un par de segundos ya vamos a empezar con esto. Los puntos de vista de la propia Cámara de Comercio Internacional sobre cuestiones específicas que afectan directamente a la actividad empresarial. Como bien sabes, el 1 de enero del 2020 entran en vigor las reglas Incoterm 2020, piedra angular del comercio internacional.
El objetivo de este vídeo es ofrecerle un preámbulo sobre las nuevas reglas Incoterms 2020, unas reglas que, ante todo, buscan facilitar la operativa de las transacciones del comercio internacional y establecer un conjunto de términos y reglas que determinen los derechos y obligaciones tanto del vendedor como del comprador. Empecemos por el principio. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms son los términos comerciales internacionales. Viene del inglés International Commercial Terms, que comprimido resulta en Incoterm. En total, a día de hoy, son una selección de 11 combinaciones de 3 letras que permiten a las partes en un contrato de compraventa, principalmente internacional, pero también si es nacional o doméstico valdría, saber la siguiente información. ¿Dónde se produce la entrega de la mercancía? ¿Quién asume los riesgos de esa compraventa y hasta dónde? ¿En qué medio de transporte van a viajar las mercancías? Y si hay obligación de asegurar o no la operación. Bueno, esto yo creo que es importante que lo recalquemos. ¿Qué es lo que pretenden específicamente los Incoterms o los International Commercial Terms? Simplemente pretende que se establezcan criterios para ese intercambio. Primer criterio, ¿dónde me van a entregar? Si yo soy comprador, ¿dónde me lo van a entregar? Porque yo tengo posibilidad de que me lo entreguen ¿en dónde? Aquí, en mi casa, o que me lo entreguen en un centro de acopio, o que yo tenga que ir hasta el puerto a recoger esa mercancía, o que en su defecto yo deba ir hasta la puerta de la empresa o de las bodegas de la empresa que me está vendiendo. Es el primer aspecto, ¿dónde se produce la entrega? Segundo aspecto, riesgos. Todos los transportes están sujetos a riesgo, lo veíamos incluso en la presentación del Just in Time. Riesgos de accidentes, de deterioros, de pérdidas, en fin. ¿Quién asume esos riesgos? Esos riesgos los puedo asumir yo como comprador o los ha de asumir el vendedor. O los vamos a asumir entre los dos. O hasta dónde asume el vendedor el riesgo y a partir de dónde asume el comprador el riesgo. Si yo soy un comprador, le voy a comprar a una fábrica china componentes electrónicos. Entonces esa fábrica china me dice, listo, yo te los voy a llevar hasta Miami. Entonces quiere decir que posiblemente esa empresa vaya a asumir los riesgos del transporte que hace hasta Miami. Pero como yo como comprador tenga que ir hasta las bodegas en Miami para digamos, recoger esa mercancía y traerla a Colombia, entonces posiblemente esos riesgos, a partir de la que yo los recoja como comprador en Miami y los traiga para Colombia, pues los voy a asumir yo. O posiblemente el vendedor me diga, yo se los dejo en Puerto, en Cartagena o en Buenaventura y hasta ahí asumo los riesgos. Ahora, ¿en qué medio de transporte van a viajar las mercancías? Pues usted me dirá, pues muy fácil, profe, si la compra la hago en Shanghái o si la venta la hago a Noruega, pues obviamente por barco. Eso depende de muchas cosas, ¿cierto? Depende del tipo de mercancía, porque vamos a poner el ejemplo de las flores. Colombia es un país exportador de flores y si las flores se van para Japón en barco, pues tengan la seguridad de que cuando lleguen, pues ya no hay sujeto. Entonces, habrá que establecer que diferentes mecanismos de transporte dependiendo de las mercancías como tal. Y la otra es, ¿habrá obligación o no de asegurar esa operación? Es decir, de tomar seguros adicionales que cubran determinados riesgos, si el avión se estrella, si el barco pasa una tormenta, un tifón en el Atlántico Norte. Entonces, todo esto es lo que va precisamente a definir los términos Incoterms. Los Incoterms más conocidos hoy en día son el CIF, el FOB, el ex-works o el DDP. Los Incoterms resultan muy útiles porque simplifican la contratación internacional. Con solo 3 letras y un lugar donde se entrega la mercancía, se ahorran 10 páginas de obligaciones de comprador y vendedor y se evitan dudas o complicaciones. Una gran ventaja de los Incoterms es que significan lo mismo en todos los países, porque no solo son usados a nivel nacional, sino que se utilizan en todo el mundo. Incluso en Estados Unidos, donde hasta el 2007 había en su Uniform Commercial Code unos términos comerciales parecidos, pero los derogaron entonces. Y desde entonces están en el mismo sistema que el resto de los países del mundo. No obstante, no debemos confundirnos. Con todo, los Incoterms no sustituyen al contrato de compraventa, solo lo concretan en aspectos clave. La transmisión de la propiedad no se decide en el Incoterm usado, sino en el derecho aplicable a la operación. Por ejemplo, en algunos ordenamientos jurídicos, como el derecho francés o inglés, basta un título o un documento para transmitir la propiedad.
En otros, como en el derecho español, se necesita título y modo, es decir, no basta con tener una justificación de la propiedad, sino que además se necesita la posesión del bien. Ahora bien, ¿quién crea los Incoterms? Sin ir más lejos, los codifica la Cámara de Comercio Internacional, basándose en las prácticas de los operadores y de los comerciantes de todo el mundo, buscando homogeneizar sus contratos. Si hacemos un poco de memoria, la Cámara de Comercio Internacional se creó en París en 1919. Era una sociedad que acababa de salir de la Primera Guerra Mundial, defendiendo el libre comercio en un marco de reglas justas y competencia leal. Por ello, este año se conmemora su centenario. Entre sus trabajos iniciales, allá por 1921, en el Congreso de Londres, se creó un grupo de trabajo para estudiar el CIF. Es decir, en 1922 ya se discutía sobre el CIF y el FOB. Sin embargo, los primeros Incoterms no aparecerían publicados hasta 1936. Desde entonces, se han revisado cada vez que las prácticas comerciales han evolucionado. La constante actualización de las reglas Incoterms es clave para el comercio internacional. ¿Por qué? Porque los Incoterms no son simple tratado internacional, tampoco una ley de un país concreto. No, son usos mercantiles, internacionales, globales, cristalizados y codificados por la Cámara de Comercio Internacional, que cumple así una de sus funciones como Organización Mundial de Empresas. ¿Cuál? La de verificar la práctica comercial de todos los países, simplificarla y darle una forma definitiva, así como ponerla por escrito de una manera ordenada. A partir de aquí, su éxito y su evolución dependen de la utilización voluntaria por parte de empresarios, tanto compradores como vendedores, pero también transportistas, aseguradoras, abogados, de todo el mundo. Los Incoterms son un catálogo limitado de opciones, pero cubren desde la mínima obligación del vendedor, que en el ex-works o francofábrica se limita a empaquetar y a dejar en la puerta de su establecimiento la mercancía, hasta el DDP, Delivered Duty Paid, o entrega de derechos pagados, en el que el vendedor lo hace todo, entrega puerta a puerta, incluyendo en su precio los impuestos locales en destino, lo que supone algo muy complicado, solo factible para grandes empresas que pueden tener una filial local que sea admitida como sujeto pasivo tributario en el país de entrega de la mercancía. Es lógico que los usos cambien y a veces las nuevas capacidades técnicas fuerzan que surjan nuevos Incoterms. Así, el FAS, Franco al lado del buque, o Free Alongside the Ship, aparece en 1952 en la segunda edición de los Incoterms, cuando los puertos europeos están inutilizados por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. O en 1990 aparece el FCA, Franco Transportista o Free Carrier, por la generalización del contenedor para las exportaciones. Por ello, los Incoterms se han ido revisando tras años de trabajos de comprobación de la evolución de los mercados, en 1952, en 1967, 1976, 1980, 90, 2000, 2010 y ahora en el 2020. Por el camino han habido Incoterms que han desaparecido, como por ejemplo el FOT, el FOR, el DAF, el DES, el DEC o el DDU. Centrémonos ahora en los nuevos Incoterms 2020 y lo que supone para el comercio internacional. Mientras que en las revisiones de 1990 y 2000 había 13 Incoterms y se agrupaban según el grado de obligación del vendedor indicado por la letra inicial, esto ha cambiado ahora. En 1990 y 2000, E significaban ninguna obligación. F se limitaban sus obligaciones a las responsabilidades hasta la entrega en el medio de transporte, que no paga el vendedor sino el comprador. En los términos C, la entrega es en el mismo punto que en el anterior, pero el vendedor paga el transporte. Y finalmente, en los términos D, el vendedor entrega en destino pagando el transporte. En los Incoterms 2010 se cambió la agrupación y se puso énfasis en si eran válidos para cualquier medio de transporte, 7 de ellos, o solo para buques de transporte fluvial o marítimo. Estos eran el CFR, el CIF, el FOB y el FAS. Una forma de reducir a solo 7 los nuevos Incoterms de 2020 hubiera sido eliminar estos 4 Incoterms, que solo se deben usar en medios de transporte navales, y usar en su lugar los otros 7, aptos para cualquier medio de transporte. Pero como el CIF y el FOB son los más conocidos, a menudo usados erróneamente, y los Incoterms recogen la práctica mundial, no se han podido eliminar. Por ello, las modificaciones introducidas en los nuevos Incoterms se limitan a un nuevo Incoterm que es el DPU, que sustituye al DAT y parece ser la resurrección del antiguo DDU. Cambios también hay en el seguro de los Incoterms CIP y CIF y alguna pequeña modificación de detalle en el FCA. Para procesar mejor esta información, veámoslo a través de un ejemplo práctico de un uso erróneo de los Incoterms. Bueno, estamos viendo aquí cómo nos están contando un poquito cuáles son las diferencias significativas entre
Incoterms 2010, que era la última versión, e Incoterms 2020. Yo sé que de pronto al momento puede ser un poco confuso porque no tenemos suficiente claridad de cuáles son esos términos, esas siglas, que es lo que a continuación voy a contarles, pero quiero que vean el siguiente ejemplo y le presten mucha atención para que vean que las confusiones que se pueden presentar cuando en los términos de comercio internacional se usan Incoterms equivocados o se interpretan incorrectamente, pues traen, digamos, contribuciones e impactos muy negativos en los costos de operación de la empresa o de la organización que esté cometiendo el error como tal. Este mismo Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional edita los Incoterms de cada revisión en su versión bilingüe español-inglés. Además, tiene un grupo de expertos en la materia para resolver dudas sobre la correcta aplicación de cada término, porque un uso inadecuado o incorrecto podría suponer un sobrecoste innecesario que cualquier comerciante desea ahorrarse. Por citar un ejemplo sencillo, una vez recibimos una consulta de una Cámara de Comercio del norte de España que nos pedía confirmar, primero, y certificar después, una importación en condiciones ex-work que una empresa de su demarcación hacía de un exportador alemán. Con el uso del ex-works, francofábrica, se suponía que la empresa española tenía la obligación de ir a buscar a Alemania la mercancía y que el vendedor, el alemán, solo debía empaquetarla para su recogida. Sin embargo, la empresa alemana quiso entregar lo importado por la empresa española en las instalaciones de esta. Es decir, estaba aplicando un DDP, pagaba el transporte y hasta los impuestos en destino y cobraba solo el ex-works, solo los costes de producción de empaquetado. Lógicamente, la empresa española estaba encantada porque salía beneficiada, pero deseaba hacer entender a la alemana que le estaba regalando el transporte y los riesgos. Aún así, y perdiendo dinero, la empresa alemana no quiso creer que estaba aplicando mal los Incoterms. Como vemos, es muy fácil incurrir en errores de este tipo si no se conocen bien los Incoterms. Por ello, les animamos a leer concienzudamente los nuevos Incoterms 2020 para conocerlos a fondo y sacar así el máximo provecho de su contenido. Bueno, muy bien. Yo creo que es un buen material, es un buen video que vale la pena analizarlo y mirarlo con mucho detenimiento porque nos da cuenta de dos cosas. Primero, de dónde surgen esos términos Incoterms, qué es la Cámara de Comercio Internacional, cuál es la evolución, por qué ese cambio. Y segundo, pues que hay un montón, yo creo que ustedes están por allá pensando, no, esto es una locura, yo no entiendo nada, que es ex-work, que es DDP, que es DPI, pero eso es lo que vamos a tratar de aterrizar un poquito aquí, que no es tan complejo, son 11 términos que van a demarcar la obligatoriedad del comprador y el vendedor frente a los costos que implica una operación internacional. Básicamente es eso. Aquí les tengo, digamos, cuáles son en total esos 11 términos. Aquí está uno de los más usados, es el XW o ex-works, que significan fábrica, y el FCA, franco transportista o free carrier. El FSA, franco al costado del buque, lo mencionaba él, el free along side ship. El FO, franco a bordo o free on board, este es uno de los más usados, junto con EXW. El CFR, costo y flete, cost and freight. El CIF, coste y seguro y flete, cost, insurance and freight. El CPT, transporte pagado hasta o carriage paid to. El CIP, transporte y seguro pagado hasta. El DAP, entrega en el lugar convenido, delivered at place. El DPU, entregada en el lugar de descarga, delivered at place, unload. Y el DDP, entregada a derecho pagado, delivery duty pay. Estos son todos los 11, digamos, términos que son los que rigen. Vamos a ver con mucho detenimiento cuál es el significado de cada uno de ellos y cuáles son las implicaciones. Una vez hayamos terminado ya, digamos, estos 11 términos que son bastante sencillos, pasaría a explicarles en qué consiste pues la actividad de aprendizaje que les comentaba yo, es un examen. ¿Listo? Aquí hay unos audios que te permiten, digamos, saber pues la pronunciación de cada uno de esos términos. Aquí están pues los 11 términos. Voy a suprimir mi cámara para quitar esta parte de aquí. ¿Listo? Están los 11 términos explicaditos. Los Incoterms, como decíamos, van a determinar la asignación o distribución tanto de riesgos y costos entre vendedor y exportador. El vendedor o el exportador o el comprador importador.
En este sentido, también se tienen en cuenta las responsabilidades aduaneras, porque cuando uno, digamos, yo soy importador y le compro un material o unas herramientas tecnológicas a un proveedor japonés, pues ese proveedor japonés me lo puede dejar en puerto y yo tendría, en algún término, dependiendo precisamente de los términos de comercio, que asumir cuáles son las responsabilidades en términos de costos aduaneros. Empecemos con el primero y uno de los más usados, es el ex-work en fábrica. ¿Qué significa? Significa, ojo, que el exportador realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del importador, en el establecimiento del exportador o en un lugar convenido. Es decir, taller, fábrica o almacén. ¿En qué consiste esto? Miren, por ejemplo, aquí estas líneas amarillas, esta amarilla y esta azulita. ¿Quiénes, digamos, hasta qué punto asume el vendedor la responsabilidad de ese comercio cuando se hace ex-works, como lo veíamos en el ejemplo de la empresa española? No. ¿Qué hago yo? Si yo soy el productor y te estoy vendiendo a ti, ¿dónde te dejo la mercancía si el término de negociación fue XW? Te la dejo en la puerta de mi almacén. Usted tendrá que ir hasta la puerta de mi almacén por esa mercancía. Eso es lo que quiere decir ex-works en fábrica. Es decir, mi responsabilidad como productor o como vendedor es embalarla y te la entrego. Y ya de ahí en adelante, transporte, fletes y seguros corren por cuenta tuya, es decir, la persona que esté comprando. Ahora, aquí aparecen cuáles son las obligaciones del vendedor. Miren, el vendedor, colocar la mercancía a disposición del comprador. Si es en fábrica, pues lo más, digamos, normal es que yo le diga, venga a mis bodegas por ella. En el OE también pueden haber acuerdos. Listo. Entregar factura comercial y disposición de suministrar cualquier ayuda al importador para obtener cualquier licencia o autorización. Miren que las responsabilidades, como lo vemos aquí con esta franja amarilla, las responsabilidades de esta persona, de este vendedor, pues son muy pocas. Mientras que la responsabilidad del comprador, en este caso puede ser usted, está mediante un término de SWOT, repito, efectuar despacho de exportación, soportar costos y riesgos del cargue de la mercancía. Si a usted ya se le entregaron en el cargue, usted hubo un deterioro, ¿eso quién lo asume? Usted, porque la negociación fue ex-work. Contrata transporte internacional, contrata seguro internacional y realiza todos los trámites de nacionalización del país importador o despacho de importación. Esta es una de las más usadas. Conlleva obligaciones mínimas para el exportador y maximiza asunción digamos, asumir los costos y riesgos por parte del importador. ¿Listo? Vamos para la otra. Esta es free carrier, franco transportista. Significa que el exportador entrega la mercancía al transportista o persona indicada por el importador en el lugar acordado, pero cargando la mercancía en el medio de transporte previsto. Listo, esa es la diferencia. Transportista significa cualquier persona que en contrato de transporte se compromete a efectuar o a hacer efectuar un transporte, ya sea por vía férrea, tierra, aire, mar, vías navegables, o sea, ríos, lagos, lo que sea. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuáles son las responsabilidades del vendedor en un FCA o free carrier? El vendedor entrega la mercancía al portador u otra persona, perdonen el error ahí de escritura, designada por el comprador en el punto acordado, en las fechas o plazo acordado. Efectúa despacho de exportación de la mercancía. Listo, que aquí ya este señor está asumiendo, el vendedor está asumiendo unos riesgos de montar de la fábrica. Miren que aquí ya no llega hasta la fabriquita, sino que se va hasta más adelante, porque ya le estoy montando la mercancía en el transporte. Sin embargo, ya después de que yo se la monte en el transporte, que se la embale y se la monte, ya las obligaciones como comprador son: notifique al vendedor, el transportista, que se hará cargo de mercancía, soportar costos y riesgos de mercancía desde el lugar en el que el vendedor montó eso, en el medio transportista, que puede ser, vea, tierra, agua, aire, férreo, lo que sea. ¿Listo? Contratar el transporte internacional, pues obviamente ya después de esto yo soy el que contrato el transporte internacional con el seguro y realizar trámites de nacionalización en el país importador. En este caso, si nosotros somos los que estamos comprando, pues aquí en Colombia tenemos que realizar todos los trámites de importación y asumir esos costos. Repito, este es el free carrier franco transportista. Vamos a ver la tercera, que es el free along side ship.
franco al costado del barco. ¿Qué significa esto? Ojo, pues, significa que el exportador entrega la mercancía, pero colocándola al costado del buque. ¿Cómo así? Quiere decir que si yo hice un negocio con una empresa japonesa, esa empresa japonesa, ¿a dónde me pone la mercancía? Me la pone en puerto, al costado, de un al ladito del buque que va a hacer el transporte marítimo hasta el puerto, ya sea de Cartagena o de Miami, o donde yo tenga estipulado eso. No lo monta, pero sí me lo coloca en el puerto. Observen aquí la grafiquita de cómo al lado del buque, esta es la obligación del vendedor, miren, me lo coloca aquí, ya listico para que la naviera o el buque lo monte al buque y ya esa es mi responsabilidad como comprador. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué significa? Que, también cabe la posibilidad de que el exportador obtenga la mercancía así entregada al costado del buque para el embarque, como en los casos de materias primas u otras mercancías asociadas a ventas en cadena. Este término solo puede aplicarse con medios de transporte marítimo. Hay unos digamos, unos Incoterms que no se pueden aplicar sino a transporte marítimo. Hay otros que son multimodales, como el XW es multimodal, pero el Free Alongside Ship es únicamente para transportes o para comercio que se vaya a hacer vía marítima. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son las obligaciones del vendedor? Ojo, pues vea, entrega la mercancía al costado del buque, en el puerto, o sea, me lo lleva hasta el puerto. Efectúa despacho de deportación, pero miren que todavía siguen siendo muchas las obligaciones del comprador. Notificar al vendedor el nombre del buque y punto de carga. Obviamente yo tengo que decirle a él, vea, el buque va a ser tal, el puerto, el muelle va a ser tal, para que él sepa dónde llegar con la mercancía. Soporta costos y riesgos de la mercancía desde el lugar acordado en la entrega, obviamente. El vendedor me deja al lado del buque, a partir de ahí yo estoy asumiendo costos y riesgos. Yo contrato seguro internacional y yo realizo todos los trámites de nacionalización. Ahora, este es otro muy usado, el free on board, franco a bordo. Significa que el exportador entrega la mercancía, pero a bordo del buque, es decir, no me la deja fuera del buque, sino que me lo entrega dentro del buque. ¿Listo? Esa es la diferencia y este es uno de los términos, digamos, más usados. Observen de nuevo aquí en la grafiquita cómo esta parte naranja es la obligación del vendedor, está libre del barco, free on board, pero me lo deja en el barco. Ya después de que mi vendedor me coloque la mercancía en barco, a partir de ese momento hasta, digamos, el destino final, son responsabilidades mías. ¿Listo? Ok. Vamos a mirar aquí cuáles son las obligaciones del vendedor. El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto que yo le diga y efectúa el despacho. De nuevo, mis obligaciones son, tengo que decirle al vendedor el nombre del buque, el punto de carga de la mercancía, en las fechas y plazos acordados. Y esto es bien importante. Usted dirá, pues eso es obvio. No tan obvio, porque si usted no le dice como comprador a su proveedor cuál es el nombre del barco, el punto de carga, pues van a perder un montón de plata, porque si el barco se va sin la carga, imagínese usted volver a contratar dónde va a almacenar. Entonces, eso, ¿de quién es la responsabilidad? Usted no me dijo, usted como comprador me tenía que decir dónde le descargo y usted no me ha dicho. Entonces, eso son cosas que pasan mucho. Soportar costos y riesgos de mercancías desde el lugar acordado de entrega, contratar transporte y seguros y todos los trámites. Miren que aquí, fundamentalmente, todavía en Free on Board sigue existiendo una poca, digamos, responsabilidad del vendedor. Todo sigue siendo de nosotros como compradores, en la gran mayoría. La única diferencia es que ya todo este trayecto, como el ex-work que lo teníamos que recoger aquí en fábrica, ya nosotros nos lo están entregando en board, que es aquí en el barco. Listo, entonces ahí se van ya disminuyendo como las responsabilidades. Vamos para el CFR, que es Cost and Freight. Este costo y flete significa que, al igual que en el Free on Board, el exportador entrega la mercancía a bordo del buque designado. Pero sin embargo hay una pequeña diferencia, mírenla. Las obligaciones del vendedor: efectúa el despacho, contrata el transporte internacional hasta el puerto de destino en el país importador. Miren, contrata el transporte internacional hasta el puerto. O sea que, miren que hasta aquí llegaba el Free on Board.
pero este que es el Cost and Freight ya llega hasta el puerto de destino. Es decir, si el puerto de destino es Miami, hasta ahí llegará. O si el puerto de destino es Cartagena o Buenaventura, esa empresa lo contrata y asume ese costo hasta aquí. Aquí vemos ya cómo la obligación del vendedor se viene extendiendo y la obligación del comprador pues ya es mucho menor. Obviamente usted mira, ay, pero entonces uno, ¿por qué no contrata siempre esta estrategia en vez de contratar un ex-world o un freeze on board? Ah, porque obviamente esos vendedores están, digámoslo así, incluyendo dentro del precio todos estos servicios. A ver, les pongo un ejemplo muy sencillo. Usted va a ir a comprar un apartamento, ¿cierto? Entonces usted dice, usted tiene la opción de comprarlo en obra negra, en obra gris o totalmente terminado, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿qué es la diferencia? En obra negra es que yo no te entrego nada, ni siquiera mortero, ni siquiera piso. Usted tiene que hacerlo. En obra gris es que le entrego con mortero, una cocina en granito y ya, usted haga el resto. Y en obra totalmente terminada es que te entrego piso en cerámica, cocina integral, closet, puertas, totalmente terminado. Y uno dice, ay, pues entonces, ¿por qué no lo compramos totalmente terminado? Porque obviamente eso te incrementa tu precio. Ya no vale 220 millones, sino que totalmente terminado vale 340. Usted ya tomará la decisión, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa aquí. No es que uno diga, pero entonces, ¿por qué hay empresas tan bobas que se van a hacerlo ex-works? O sea, ahí me hasta recoger hasta Alemania. Ah, porque de pronto la logística que esa empresa tiene, pues le permite reducir costos, dejándole esas responsabilidades precisamente por fuera al vendedor. Es como si usted dice, ah, ¿yo por qué no compro el apartamento totalmente terminado? Porque aquí yo tengo un cuñado que sabe de obra blanca y me trabaja mucho más barato, ¿cierto? Y un amigo que es carpintero y me pone las puertas, y una señora que es amiga mía que trabaja cocinas integrales. Entonces yo puedo llegar al mismo apartamento terminado, pero sin necesidad de contratar esos servicios directamente con la constructora. Lo mismo pasa aquí. Lo mismo pasa aquí porque hay empresas que tienen diferentes estrategias y por eso es importante que definan muy bien cuál es el término de comercio que está haciendo. En este caso, observen que el vendedor aquí está cumpliendo con su obligación de entregar en el momento en que la mercancía se entrega a bordo del buque, pero en el país de origen. Y el comprador ya va reduciendo sus responsabilidades, asume gastos de descarga en el puerto, contrata el seguro internacional y realiza todos los trámites de nacionalización. Y obviamente, pues asume todos los costos provenientes o derivados desde el puerto del país importador, es decir, Cartagena, Buenaventura, hasta su fábrica, es decir, hasta Medellín o hasta Bogotá o hasta donde tenga usted su empresa comercial. Muy bien, hasta ahí, esta es Cost and Freight, que también es bastante usado. Vamos ahora para Cost, Insurance and Freight, o sea, costo, seguro y flete. Esta todavía es mucho más, digamos, más onerosa en términos de las responsabilidades del vendedor. Vea, significa que el exportador entrega la mercancía a bordo del buque, o sea, lo mismo que el anterior. Pero también es posible que el exportador obtenga la mercancía ya entregada en estas condiciones para su transporte hasta destino. Es decir, mírenlo aquí, volvemos, estamos hablando de que llegamos a puerto, el puerto de destino, pero la diferencia es, ojo pues, efectúa despacho de exportación, lo mismo que en el anterior. Contrata el transporte internacional hasta el puerto de destino, lo mismo que en el anterior. El vendedor cumple con su obligación de entrega en el momento en que la mercancía es entregada a bordo del buque, todavía igual que el anterior, pero él tiene que suscribir pólizas del seguro al menos de cobertura mínima, la cual pueden cubrir al menos el 100% del valor del contrato. Es decir, ya aquí, a diferencia del anterior, el vendedor está asumiendo un seguro. No solamente el costo y el flete, sino el seguro. ¿Listo? Mientras que las obligaciones de nosotros como compradores serían asumir gastos de descarga en el puerto, puede solicitar al vendedor a costos de comprador una cobertura en póliza adicional, realizar trámites de nacionalización y asumir riesgo de la mercancía desde que es descargada pues en el buque. ¿Listo? O sea, este es muy similar al anterior, solo que se le suma que ya el vendedor asume unos costos de seguros. Vamos ahora para el CPT, que es Carriage Pre-To, transporte pagado hasta. ¿Cuál es la diferencia fundamental? El exportador entregará la mercancía al transportista que haya contratado u otra persona en el lugar acordado por el exportador y el importador.
Es decir, el transportista llevará la mercancía desde el lugar, punto de entrega, hasta el lugar, punto de destino. ¿Cómo así? O sea, que yo puedo tener que básicamente me lo traen hasta determinado punto intermedio o hasta incluso, depende de lo acordado, hasta las bodegas propias de mi empresa. Miren toda ya la responsabilidad que tiene el vendedor aquí, y aquí, digamos, esta parte correspondiente al comprador, pues ya, no sé, es un poquito más beneficiosa. Las obligaciones del vendedor, entonces, efectúa despacho, lo mismo que el anterior. Contrata el transporte internacional hasta el lugar de destino en el país, perfecto. Bueno, esto es importante. Este término, carry space to, no necesariamente es para marítimo. Miren que aquí yo puedo tener cualquier medio de transporte. Este sería uno de los que llamamos multimodal. ¿Listo? Bueno, y el vendedor cumple con su obligación de entrega en el momento en que la mercancía es entregada cargada a bordo del transporte principal en el país de origen. ¿Ok? Las obligaciones del comprador, o sea, nosotros seguimos asumiendo gastos de descarga en el lugar del país del destino, contratos de seguro y realiza todos los trámites de nacionalización. Es decir, aquí nuevamente el vendedor está asumiendo los costos de transporte hasta el punto en el que yo le diga, que puede ser un punto intermedio o básicamente mis bodegas. ¿Entendido eso? Ok. Vamos ahora para, íbamos en CPT, ¿cierto? No, este ya lo habíamos visto, vamos para CIP, que es Carriage and Insurance Paid to, transporte y seguro pagados hasta. O sea, la diferencia entre este y el anterior es que adicionalmente paga los seguros. ¿Cierto? Entonces, transporte y seguro pagado hasta. Aquí ya hay una transferencia del riesgo, que puede ser el puerto, puede ser la bodega, puede ser un punto intermedio, un lugar de acopio, en fin, cualquiera de las que se acuerden en ese término de CIP. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor? Entonces, de nuevo, efectúa despacho, contrata el transporte internacional hasta el lugar de destino. El vendedor cumple con su obligación de entregar en el momento en que la mercancía es cargada del transporte principal en el país de origen. Es decir, si la venta se hizo, digamos, la compra yo la hice en Japón o en China, en Shanghái. Entonces, ellos van a despacharme vía marítima. Me despachan vía marítima, llega a puerto, ese puerto, en puerto se desembarca, se monta el tráiler o el contenedor, este container se monta en una mula y la mula arranca hasta Medellín. Entonces, ¿cuándo cesa la responsabilidad del vendedor? Cuando simplemente la mercancía es cargada al transporte principal en el país de origen. O sea, en el momento en que desembarcan el container del barco y lo montan en puerto a el tráiler, hasta ahí viene la obligación y el seguro pagado de ese vendedor. Y yo como comprador, pues asumo todos los gastos de descarga en el país de destino. Puedo solicitar al vendedor a costos del comprador una cobertura también de póliza mínima, ya sea tipo A o tipo B, o cláusulas adicionales en la misma. Las tipo A o tipo B tiene que ver con que cubre todo riesgo, algún porcentaje del riesgo. Realizo trámites de nacionalización del país importador y asumo el riesgo de la mercancía desde que es cargada el buque, ya que a pesar de que el vendedor contrata y paga el seguro internacional, el comprador es el beneficiario directo de la misma. Entonces aquí hay una diferencia pues importante con respecto. Y vienen las últimas, que son aquellas en las que básicamente el vendedor me coloca casi que en la puerta de mi empresa, miren, todas las de AP, que sería Delivered at Place, entregada en el lugar convenido. Simplemente aquí ya, digamos que las obligaciones del vendedor son efectuar el despacho, contrata transporte internacional, cumple con su obligación de entrega en el momento en que la mercancía es puesta a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada fuera de la terminal destino. O sea, se la estoy llevando casi que hasta la puerta, digamos así, y contrata el seguro internacional. Yo como comprador realizo todos los trámites de nacionalización del país importador o despacho de importación y asumo el riesgo de que la mercancía se coloque a disposición. El DPU, casi lo mismo, pero aquí básicamente la diferencia es que el vendedor ya va a tener que asumir unos seguros adicionales, ¿listo? Y por último, el DDP, que es
digamos, entregada a derechos pagados, se puede utilizar con todos los medios de transporte, y las obligaciones del vendedor, miren todas las obligaciones que son, mientras que a diferencia del ex-work, que era la primera en donde el comprador tenía todas y el vendedor una sola, aquí ya todas las obligaciones son del vendedor. Despacho, contrato de transporte internacional. ¿Cuándo cumple con el vendedor con la entrega? Cuando la entrega es puesta a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada, fuera de la terminal de destino, preparada para su descarga en el lugar de destino designado. Es decir, mejor dicho, cuando ya la bajan del camión y me la ponen en la bodega, ahí cesa la responsabilidad del vendedor en este caso. Muy bien, compañeros. Aquí hay una imagen, pues, se ve un poquito pixelada, yo les voy a mostrar más bien por aquí. Bueno, aquí hay una presentación, yo no la voy a presentar, ya ustedes, digamos que es muy similar a lo que hemos visto. Aquí están los términos Incoterms. Observen cómo se va yendo la responsabilidad desde el ex-work en fábrica del vendedor hasta asumir aquí toda la responsabilidad en la última, que es el DDP. Entonces miren, en ex-work aquí están las obligaciones nuevamente, miren cómo va creciendo a medida que avanzamos. Free carry, libre transportista, ya es un poquito más de responsabilidades del vendedor. En free alongside ship ya es un poquito mayor, y miren hasta que llegamos pues a nuestra última, que básicamente es la responsabilidad casi en su totalidad es precisamente del vendedor y no del comprador. ¿Esto de qué dependerá? Pues obviamente depende de los costos que nosotros estemos dispuestos a incurrir. Por aquí les iba a mostrar esto. Observen esto es una declaración de importación, compañeros, real. Es una declaración de importación de una empresa, creo que radicada, no sé si es en Bogotá o en Medellín, no recuerdo, pero se llama Cueros Vélez. ¿Listo? Ellos están importando unos materiales químicos para el tratamiento de cueros, pero lo que quiero mostrarles básicamente es esto. Observen aquí que, a ver si logro correr, no me deja. Bueno, observen aquí, donde estoy señalando con el miren que aquí está el término Incoterm que ellos usaron para esta negociación, que es el free on board. Ese es el valor del flete bajo la modalidad free on board, pero ya se supone que este free on board, entonces, digamos, amerita o deriva el cumplimiento de unos seguros que, obviamente, según lo vimos pues en la definición, estará asumiendo la misma empresa importadora, el valor de los seguros en dólares. Mire que todo es en dólares, Alex. Adrián, no recuerdo quién fue el que me ha preguntado ahorita. Por eso es que el idioma, digamos, fundamentalmente es en inglés. Bueno, profe, no veo lo que está diciendo. No les compartí pantalla. Bueno, espérenme un momentico. Bueno, ya les comparto la declaración. Muchachos, listo, me voy a ir nuevamente para... A ver si aquí. Listo, ahí sí la están viendo. Bueno, listo. Gracias, Adrián. Gracias, Alexander. Listo, esta es la declaración de importación, como les decía, de una empresa. Me corrigen por ahí que es lo que es de Medellín. Listo, perfecto. Cueros Vélez. Y donde pues no vale la pena entrar en detalle ahorita cómo se llena la declaración de importación, porque para esto necesitaríamos hacer el cálculo de los costos de importación que dependen del término Incoterm usado y bueno, no nos daría el tiempo. Lo que quería mostrarles era esto. Miren que aquí en el valor básicamente de la importación y de los fletes están, primero que todo, dados en dólares. Por eso es la importancia del manejo del lenguaje en inglés. Y segundo, está el término de comercio usado. O sea, esta empresa, Cueros Vélez, hizo esta importación bajo el criterio o el término free on board. Es por eso que primero está asumiendo unos costos de fletes. Listo, mire que esto lo asume ellos porque aquí está establecido que es free on board y por tanto ellos, según la definición que vimos ahorita, repito, está estableciendo o asumiendo unos costos, unos valores de seguros
y unos gastos adicionales también digamos, de legalización en aduana que permite pues ese proceso de importación. Observen que aquí hay una casilla que es la casilla 82 donde se hace la sumatoria de lo que son fletes, seguros y gastos de nacionalización, porque precisamente la metodología, el término que ellos usaron fue FOB o Free On Board. En este sentido, compañeros, ¿qué es lo que se pretende? Usted me dirá, profe, pero después es demasiado y de alguna manera pues esto requeriría casi que no ni un semestre, ni 2 ni 3, pues para poderlo dominar y entrar a tener un conocimiento exacto y preciso de lo que son precisamente esos términos incoterms, pues que son 11 y tienen alcances distintos. Eso yo soy consciente de ello. ¿Cuál es mi intención? Que podamos al menos identificar las características fundamentales de cada uno de esos términos, en términos de qué, de hasta dónde llega la responsabilidad del comprador, es decir, de nosotros somos los que estamos comprando. Recuerden que nuestro curso es de compras y suministros, y hasta dónde llegaría la responsabilidad de quien nos vende, o sea, del exportador. Nosotros somos compradores, importadores en este caso, y la empresa, pues, a donde estamos, a esos proveedores internacionales, se convertirían, pues, en exportadores como tal. Bueno, ¿cuál es la actividad? Como les decía, la actividad en este caso es bastante sencilla, es un cuisecito, tiene 10 preguntitas, todas las preguntas son o de selección múltiple, o única respuesta, o falso y verdadero. Completación no hay completación, o emparejamiento. ¿De qué? De esto, únicamente de lo que son los términos Incoterms. ¿Esto por qué quedó aquí? No sé, bueno. De lo que son los términos Incoterms y de lo que son compras internacionales. Les recomiendo de nuevo ver muy bien este video. Les recomiendo volver a visualizar el video que hay aquí en este vínculo y de alguna manera, pues obviamente, reconocer, digamos, las principales características de cada uno de los términos, en términos del, repito, de las responsabilidades que tiene cada uno que tiene el vendedor o el comprador. Básicamente es eso. El examen son 10 preguntitas, tienen 2 horas para responderlos. El examen va a estar habilitado únicamente el viernes y el sábado. ¿Listo? Viernes y sábado. Ya usted mira cuándo lo resuelven. Yo debo pasar notas el domingo como plazo máximo. Entonces ahí ya tendríamos pues como el 100% de la asignatura. Bueno, antes de terminar, que hoy les dije que la clase iba a ser como cortica, vámonos por aquí a la unidad 5. No, perdón. Discúlpenme, a la unidad 4. Que fue donde hicimos el jueguito. ¿Se acuerdan? El cuestionario de control de aprendizaje. He decidido premiar a los mejores puntajes. Me parece muy merecido que una persona que saque de más de 40 hacia arriba tenga un estímulo. Entonces, los que sacaron 40, Juliana Suárez, Ivania, Andrés, José Alexander y Joana, quedan eximidos del final. Sacan un 5 en el final como un reconocimiento a su actividad. Lograron un muy buen puntaje, felicitaciones. Y las cosas buenas, pues hay que premiarlas. Entonces, compañeritos, estos que sacaron 40 o más, repito, Juliana, Ivania, Andrés, José y Joana, quedan con 5 en el final. Listo, en el final, en el examen. O sea, no tienen que presentar el cuestionario final, que es este que hay aquí. Listo, como un reconocimiento, pues porque me pareció, yo lo hice y llegué como a 37,000, entonces yo fui el que diseñé las preguntas y dije, ¿cómo llegaron hasta por allá? Qué barrión. Ustedes se merecen, muy bien, los felicito. Bueno, compañeros, yo les agradezco mucho pues todo este tiempo que estuvimos trabajando, su disponibilidad. Yo sé que esta dinámica diferente de la virtualidad, pues, trajo consigo muchos retos y muchas situaciones a las cuales nos enfrentamos, y yo pienso que lo hicimos muy bien. Yo pienso que en esta medida les agradezco por la participación y por la disponibilidad,
Y les sugiero y les recomiendo mucho siempre, siempre, siempre no quedarse con los conceptos que se manejan en el aula, siempre traten de profundizar un poco más, lleven sus cuadernos de notas, vayan bajando materiales que les parezcan interesantes y los van guardando, aunque ahora todos esos materiales quedan en la red, pero igual así vamos haciendo una buena centro de referencias bibliográficas, que es lo que ustedes necesitan. Les deseo muchos éxitos en lo venidero, ojalá muy pronto estemos viéndonos en la opción de grado y estén haciendo pues su trabajo de grado, de investigación. De pronto incluso, ¿por qué no?, desde un ámbito de la gestión de compras y cómo eso se articula pues a los modelos de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tomás, muchas gracias, compañeros. Entonces, no sé si tengan algo que decir, alguno de ustedes quiera comentarnos algo para que active el micrófono y... Bueno, nadie. Bueno, compañeros, entonces voy a ver, por aquí ya escribió alguien, vamos a ver. Profe, muchas gracias, me encantó su metodología. Ay, Natalia, tan bonita, muchas gracias. Esa era la idea. Yo sé que aquí hubo bastante trabajo. No voy a decir que no, yo soy consciente de eso, pero es que para eso estamos. Para eso estamos, para recibir y para aprender mucho. Yo siempre que desarrollo un curso aprendo de las personas, aprendo de la metodología, de la misma temática, descubro cosas nuevas. Por ejemplo, para esto tan sencillo que vimos hoy, tuve que volver a retomar las Incoterms, porque yo conocía las del 2010. Entonces, cuando ya voy a retomar el tema, pues me doy cuenta que hay unas Incoterms nuevas, entonces vuelva y estudie y mire. Entonces, uno siempre como docente aprende no solamente del contenido, sino de ustedes. Espero que sí hayan aprendido mucho, Adrián, de verdad. Un abrazo, pues, entonces, para todos. Muchas gracias, Alexander, Adrián, Mónica. Genial, me parecen muy, muy buenos estudiantes. Ánimo y esperemos, pues, que nos lo vamos a ver. Entonces, tienen hasta el sábado para resolver el cuestionario. Lean muy bien, porque es de todo lo que hay. De los términos, de los videos, léanlos muy bien, visualícenlos muy bien. Recuerden, entonces, que ya los 5 compañeros con los puntajes de 40.000 hacia arriba quedan exentos del examen, como digamos, un reconocimiento y un estímulo, pues, a su buena actitud frente a las actividades de aprendizaje. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, se cuiden y nos vemos. Perdón, antes de terminar, qué pena la insistencia. Aquellas personas a las que les deba corregir nota, me ponen ahorita un WhatsApp con los nombres y la actividad, que ya sé cómo hacerlo. Yo sé que son 2 equipos, el de Alexander, creo, y otro equipito, pero me colaboran con eso. Un abracito.